Gracias, Señor, porque has permitido que lleguemos con bien, Señor. Te rogamos, Padre, que tú hables en esta tarde a nuestras vidas, Señor, a través de tu santa palabra. Padre, te pedimos que tú tengas misericordia, que transformes nuestros corazones, Señor, que nos hagas renacer nuevamente, Padre, para que podamos entrar en tu reino y vivir eternamente contigo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver Zacarías, capítulo 7, verso 9. ¿Me permite agarrar tu Biblia, hermana? ¿Sí? ¿La puedo abrir también? ¿La puedo leer también? Sí, permiso. Sí, véala, pero no la abra. Ya va a leer. Ya lo tenemos. No, porque no le entiendo esto. Reyes. Zacarías. Y entonces dice, ¿verdad? Zacarías 7, del 8 en adelante, dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda o al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Esto obviamente que es desde el punto de vista metafórico, al decir taparon sus oídos, no es que se hayan llevado las manos o se hayan puesto otra cosa, sino que a pesar de que lo que está diciendo aquí, ¿verdad? El profeta es que a pesar precisamente de que oían y demás, era como si realmente ellos hubieran tapado sus oídos para no oír. Eso es indiscutiblemente rebelión, porque no quisieron escuchar la palabra de Dios. Y eso nos encontramos, ¿verdad? Que mucha gente finalmente no quiere escuchar la palabra de Dios. Le cuesta mucho trabajo el escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Por eso son causas de la decadencia espiritual, incluso de la misma iglesia, de los mismos cristianos. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice que él iba a juzgar conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano, ¿sí? O sea, iba a juzgar conforme a la obra de cada uno. Y a veces en esa obra, ¿verdad? Pues ¿qué tenemos? Que nos cuesta mucho trabajo hacer el bien. La misma Biblia nos enseña, ¿verdad? Que dice que estando acostumbrados al mal, ¿cómo haremos el bien? Porque estamos definitivamente, ¿verdad? Algunos acostumbrados a una vida de mal. Por eso es que muchos, miren, si ustedes se dan cuenta, no perciben o no tienen discernimiento entre el bien y el mal, porque como estamos acostumbrados a vivir una mala vida, pensamos que estamos haciendo bien, porque estamos muy habituados al mal, y al mal, ¿verdad? Lo vemos como algo normal, como algo bueno. Dice Malaquías ahí adelante, en el capítulo 2, en el verso 6. Y dice, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar, ¿sí?, de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de la boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y aquí pone precisamente, ¿verdad?, a un sacerdote, a un pastor,
de cómo debe de guardarse, ¿verdad?, de la boca para que no brote de él iniquidad, para que no haya malas palabras, para que finalmente sus palabras sean un ejemplo para la gente. ¿Sí? Ahí en el Nuevo Testamento también nos dice, ¿verdad?, que seremos juzgados, ¿sí?, por nuestras palabras. Entonces es importante, ¿verdad?, de notar que Dios está atento a toda la manera en la cual nos expresamos, ¿sí?, de lo que hablamos, porque ¿qué dice? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando nosotros hablamos palabras de ocio, malas palabras, palabras soeces, altisonantes, etcétera, etcétera, pues ese es algo que hay una abundancia en el corazón tremenda de cosas que a Dios no le agradan, ¿sí? Y eso tendríamos, ¿verdad?, nosotros que estar muy atentos a las cosas que realmente a Dios agradan, porque si no, ¿verdad?, empezamos a tener muchos problemas en nuestras vidas y luego, ¿verdad?, nos preguntamos a sí mismos, yo no hago cosas malas, ¿yo qué hice? No he hecho nada. ¿Por qué? Porque ya en lo profundo de nuestro corazón finalmente, ¿verdad?, pensamos que no hacemos nada, ¿sí?, nada malo y nada que tenga que ver con cosas de impiedad, ¿sí? Aquí dice profecía de la palabra de Jehová. Vamos a Malaquías capítulo 1, verso del 1 en adelante. Dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí y convertí, sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales en el desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¿Verdad? ¿Y qué nos encontramos que cómo era Esaú? ¿Sí? Nosotros encontramos ahí en la palabra de Dios una palabra que dice que era profano. Es decir, que todas las cosas de Dios no le importaban un bledo, ¿sí? Entonces esa es la palabra profano. ¿Y a cuántos de nosotros finalmente la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí?, la predicación, el sermón, el reunirnos para escuchar palabra de Dios realmente no nos interesa ni nos importa, ¿sí? Eso le llamaríamos que somos profanos, ¿sí? Hoy mucha gente, ¿verdad?, estilado, sí, ir a la iglesia, pero finalmente la iglesia la ha tomado como un lugar de ir a buscar novia, un lugar de relajar ahora sí la conciencia a través de oír música cristiana, etcétera, etcétera, pero realmente el corazón de ellos todavía no está centrado en Cristo Jesús. Cuando un corazón está centrado en Cristo Jesús, lo primero que empieza a tener esas personas es ser transformadas y a tener en un lugar, ¿verdad?, como número uno a Cristo, ¿sí? Aquí el Señor, ¿verdad?, estaba, ¿sí?, enojado y había un reclamo, ¿verdad?, de que les estaba reclamando precisamente que aquellos judíos decían que amaban a Jehová, ¿sí? Y además ellos no reconocían que Jehová les amaba, porque era el reclamo y le decían, ¿en qué nos has amado? ¿Sí? Ese mismo reclamo hoy en día, es el mismo reclamo que muchos que van a las iglesias lo hacen.
Porque empiezan, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y muchos no nos damos cuenta de que el fruto de nuestra obra es malo, totalmente malo. Nosotros pensamos que hacerle bien a nuestros seres queridos, a los filiales, ya con eso estamos cumpliendo la ley de Dios. Pero Cristo claramente dijo, ¿sí? Si amas a los que te aman, ¿qué hacéis de más? O sea, realmente no estamos haciendo nada. ¿Sí? Todo aquel que tiene cariño y amor por un filial, mamá, papá, hermanos, etcétera, ¿sí? Pues no está haciendo nada de más. Esto quiere decir que entonces Dios nos manda amar a otras personas que no son parientes y que finalmente hasta pueden ser gente difíciles de amar. ¿Sí? Porque imagínense, bueno, si Dios pusiera todas las cosas tan fáciles y te manda, ¿verdad?, personas que son tan fáciles de amar y te adaptas muy bien a ellas, demás. Uy, pues qué padre, ¿no? Qué fácil. Pero acuérdense que la Biblia, ¿verdad?, dice que debemos de entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. ¿Sí? La puerta ancha es la que lleva a la perdición. ¿Sí? Y Dios siempre está pidiendo de que nosotros nos desarrollemos el fruto del Espíritu, que lo encabeza el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son aspectos que luego no hemos desarrollado correctamente. Necesitamos desarrollarlos indiscutiblemente, ¿verdad? Que sean correctos en nuestras vidas. Y dice ahí el 1:6 de Malaquías: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Sí? Y esto vean cómo el problema, ¿verdad?, que tiene la humanidad es un problema antiquísimo, de muchísimos años, el tiempo del pueblo de Dios. ¿Sí? Que muchos le decimos Señor, que muchos le hablamos Padre, ¿sí? Pero finalmente, como dice Tito, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, es lo que está diciendo aquí. ¿Sí? Malaquías, ¿sí? Soy padre, pero ¿dónde está mi honra? ¿Sí? Lucas 6:46. Les dice el Señor Jesucristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar su casa cavó hondamente y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra esa casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y es lo mismo en la vida de los cristianos. A veces cuando no estamos bien cimentados en Cristo, viene un problema, pega, y pega duro, pega con ímpetu, dice aquí, y derriba la casa, porque no está bien fundamentada. ¿Sí? Porque la mayor parte ahora, incluso de pastores de iglesias, ¿qué nos enseñan? Tú no hagas nada, tú solamente, ¿verdad?, ten fe, ¿sí?, tu fe te hace salvo, etcétera. Y no tenemos una convicción verdadera en el cristianismo.
no hacemos nada, no luchamos contra el pecado, y algo que tiene que hacer el cristiano es, ¿sí?, aprender a luchar contra el pecado. Y el pecado no es un día y pasan 30 y ya no. El pecado es todos los días. El pecado lo tenemos todos los días. Así es que si no aprendemos realmente a luchar, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a empezar, ¿verdad?, a flaquear. Viene la tormenta, pega y nos va a derribar, ¿sí?, porque no estábamos fundados sobre la roca. Y eso es muy importante, que podamos entender el fundamento que es tener sobre la roca. Cristo nunca prometió en ninguna manera que no iba a haber problemas, sino todo lo contrario. Cristo dijo, ¿sí?, que en el mundo tendríamos aflicciones, problemas, conflictos, situaciones complicadas, tormentas, etcétera, etcétera. Pero que confiáramos en Él, porque Él ya había vencido al mundo. En otras palabras, bueno, cuando yo tengo la confianza y tengo esa fe profunda, ¿verdad?, lo que me resta hacer es, si Cristo ya venció al mundo, yo también necesito luchar para vencer al mundo. Y eso es lo que no queremos. Cuando nosotros, incluso en la iglesia, nos confrontan con el pecado y nos confrontan con la verdad del evangelio, finalmente salimos mal, salimos heridos, salimos, ¿sí?, golpeados por el evangelio. Y de esa manera no puede ser. Nosotros tenemos que ser, ¿sí?, confrontados con el evangelio, pero fundamentados precisamente en la verdad del evangelio. Y esa verdad en la cual, ¿sí?, en mi bolsa no hay ningún problema. Ay, gracias. Y dice ahí Malaquías 1:7. Dice: ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Sí? Y la mesa de Jehová, por supuesto que no es despreciable. La mesa de Jehová es precisamente para que nosotros, ¿verdad?, tengamos el alimento, y el alimento espiritual, el alimento que nos lleva a la vida y a la vida eterna, ¿sí? Y es lo mismo que decía precisamente Isaías. Se cuenta como en el capítulo 1, y les dice, ¿verdad?, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. En otras palabras dice: en la creación formé hijos, los bendije, ¿sí?, los engrandecí, y finalmente, ¿sí?, ellos se rebelaron contra mí. Ahí vemos la rebelión del ser humano. Y aquí la revelación era tanta que finalmente ya no conocían de Dios. Como hoy en día la gente no conoce de Dios. Hablan de un Dios o de dioses falsos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ignoran que solamente hay un solo Dios. ¿Sí? Y dice: el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Sí? Habían dejado el conocimiento desde el exilio babilónico. ¿Sí? Y por supuesto que nosotros, pues, ¿verdad?, hemos dejado el conocimiento de Dios,
desde adoptar una religión que totalmente sea una religión a la carta, una religión light, que finalmente no me confronte con el pecado, ¿sí? Que si yo cometo, ¿verdad?, adulterio y fornicación y aún hasta homicidio, finalmente, ¿qué me dicen? ¿Sí? Rézate 15 Padres Nuestros y 15 Aves Marías. Y eso no puede ser. El pecado no es perdonado de esa manera. El pecado es perdonado a través del arrepentimiento genuino, ¿sí? De volverse a Dios, de tener un cambio de mente. Y es lo que no nos gusta, tener un cambio de mente, porque finalmente nosotros estamos habituados a lo malo, ¿sí? Y el cambio de mente, una mente renovada, tiene que pensar en cosas buenas, en cosas que agraden a Dios. Y a nosotros no nos gusta buscar el agradar a Dios. Y luego sigue diciendo: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Sí? Y les dice en el verso 2: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Finalmente lo que ahí está diciendo Dios: bueno, estos, ¿verdad?, andan tan malos. ¿A quién pongo por testigo? A los cielos y a la misma tierra, ¿sí? Porque a veces no entendemos y nos queremos esconder de los hermanos de la fe. Pero pues, no hay manera que nos escondamos. Los mismos cielos son testigos, la misma tierra son testigos de la manera, ¿verdad?, que dice que gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación, dice, de malignos. Esa es la descripción que da Dios a esa rebelión que tuvo desde el tiempo, ¿verdad?, de Israel, que se rebeló no obedeciendo, porque no le gustaba obedecer, no le gustaba, ¿verdad?, someterse a las leyes divinas, a las leyes morales. Y así hoy en día a nosotros no nos gusta someternos a las leyes morales. Y miren, pongo un ejemplo. Si nosotros tenemos un niño de 6 años, ¿sí?, que va en primero de primaria, y llega y te da la queja que alguien le pegó, lo primero que tú le dices es: no, no te dejes. Pégale. Tú también pégale. No te dejes, y mira, te vas a pegar así, aquí en la cara, y abusado, y esto, aquello, demás. Porque no hemos aprendido precisamente a no enseñar que violencia engendra violencia, ¿sí? Mas venced, dice la palabra de Dios, mas venced, ¿sí?, el mal con el bien. Y ese es algo que no entendemos. Aún los cristianos, yo veo que hacen eso. Porque querréis ser castigados aún todavía, os rebeláis todavía. La cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la palma del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No está curada, ni vendada, ni suavizada con aceite. Es decir, ¿sí?, suavizado con el poder del Espíritu Santo, con el poder que trae un nuevo nacimiento. ¿Sí? Los hombres, aun cuando venga el juicio de Dios, siguen siendo malos, siguen haciendo la maldad. Y de tal manera, ¿verdad?, que dice Amós, vamos ahí al libro de Amós. Entra, Iris, siéntate aquí. Vamos. Capítulo 4.
Ok, dice desde el verso 1 en adelante, porque hay que entender el texto en su contexto. Oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, a los necesitados, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. ¿Sí? ¿Les está hablando acaso a vacas? No, por supuesto que no. ¿Qué característica tenían las vacas de Basán? ¿Sí? Eran vacas que eran muy violentas. ¿Sí? De esas vacas como para torearlas. Esas eran las vacas de Basán. Y, ¿verdad? La analogía que está haciendo aquí el profeta es que la gente era tan violenta igual que las vacas de Basán. ¿Sí? Y que ellos vivían en el monte de Samaria, que oprimían precisamente a los pobres, ¿sí? Y no solamente les oprimían, sino que les quebrantaban, ¿sí? Y les dice, Jehová el Señor juró por la santidad, he aquí viene sobre vosotros días en que os llevará con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescar. Ah, no quieres venir por la buena. Ok, con ganchos, ¿sí? Te voy a llevar. Y a los jóvenes los voy a llevar con anzuelos de pescar. Metafóricamente, o sea, está hablando, te voy a llevar a la fuerza, ¿sí? Porque cuando yo elijo a alguien para salvación, ¿sí? No importa que lo tenga que llevar con ganchos, arrastras, como decimos vulgarmente, ¿sí? No importa que lo tenga yo que llevar con anzuelos de pescar, ¿sí? Dice, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echados del palacio, dice Jehová. Id a Betel, prevaricad, aumentad en Gilgad la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así que queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Luego aquí, ¿verdad? Viene todo lo que había hecho pasar, ¿sí?, a los hijos de Israel. Y quiero que lo comparen con cómo nosotros, ¿verdad?, finalmente, o mucha gente pasa una cosa, otra, pero no se vuelve a Dios. Comparen, ¿sí? Porque esto es muy importante. Cómo no es el pueblo de Israel, sino es la naturaleza, ¿sí?, humana, que es una naturaleza, ¿verdad?, horrible, pecaminosa, malvada, como ya lo leímos hace rato. Y les dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, en otras palabras, hubo hambruna, ¿sí? Y aunque muchos, cuando hay una situación de estas como la carencia, ¿sí?, según, ay Diosito, y ayúdame, pero no se vuelven a Dios, ¿sí? Porque imagínense si se volvieran en este lugar o en cualquier otro lugar, era para que estuviera abarrotado, lleno, porque la gente se ha vuelto a Dios, lo busca, etcétera, etcétera. No importó que hubiera hambre, no se volvieron a Dios. Dice el 7, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover,
sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se Se secó. secó. Esto incluso lo vemos ahora. Si ustedes se dan cuenta, hay partes que unas inundaciones, muertes, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y hay otras que no llueve. ¿Eh? No llueve para nada, demás. Luego dice, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua. Y no se saciaban con todo, y no os volvisteis a mí, Dice. dice Jehová. Imagínense, en unas ciudades no había agua, iban a tomar a otra ciudad. Pero con todo eso, ¿sí?, no se volvieron a Dios. Ya estamos viendo, había hambruna. No, había, en unas partes había exceso de agua y en otras partes no había agua. Tenían que ir todo un pueblo a otro pueblo a beber. ¿Sí? Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca Os volvisteis a mí, dice dice Jehová. ¿Verdad? Vinieron plagas. Parece en el tiempo de Egipto. ¿Verdad? Vino langosta en Egipto. Aquí vinieron otras plagas. Devoraron las higueras, devoraron, ¿sí?, los olivares, habían exterminado todo. Y obviamente entendamos que todo eso trae hambruna, trae necesidad, trae muchos problemas. Y no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastorna a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapando del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, en otras palabras, de tal manera los trastornó. ¿Qué pasó en Sodoma y en Gomorra? ¿Qué había? Había inmoralidad, había lesbianismo y había homosexualidad. Los trastornó de esa manera, hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Se parece a estos tiempos o no se parece? Ahora ya está así. Ahora ya está así. ¿Eh? Pero, ¿qué característica tenía? Y no os volvisteis a mí, Amén. dice Jehová. ¿Eh? ¿Se parecen a este tipo? Sí, ¿verdad? Y luego dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, Oh Israel. Israel. O sea, ahora te viene muerto. Pero te voy a dar la oportunidad, está diciendo Israel, pueblo de Dios, prepárate, porque viene muerte. Acuérdense que la Biblia, ¿verdad?, en Hebreos 9:27 dice, al hombre le es permitido, como está establecido, al hombre le es permitido morir una sola vez y después el de juicio. eso, el juicio. Prepárate. Cristo dice que Él viene como ladrón en la noche. Y aun cuando está escrito y aun cuando muchos de los cristianos saben que Cristo viene como ladrón en la noche, el común denominador es que no se preparan. ¿Eh? No les importa. No les importa la advertencia y esto se llama incredulidad, falta de fe. ¿Sí? Que finalmente a lo mejor creen en algunas otras posturas como la evolución, como el naturalismo, ¿sí?, como el Big Bang, y no están creyendo en una creación. Esos grandes errores de la iglesia al decir que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Yo les pongo de ejemplo, ¿acaso Dios va a echar las botellas de Don Pedro, de tequila, de brandy, de whisky, de coñac al infierno?
o a los borrachos. A los borrachos. Entonces, ¿por qué la gente está tan cegada que no entiende? Saben incluso los versos bíblicos como es el de Oseas: mi pueblo perece porque le Falta de falta conocimiento. Pero muchas cosas realmente están cegados porque finalmente no conocen al Señor y piensan, ¿verdad?, que el Señor es tan bueno que perdona toda clase de iniquidades, que no hay problema porque es un Diosito bueno. No, Dios es un Dios en primer lugar que tiene palabra. Y Él mismo, con todo lo omnipotente que es, con todo lo todopoderoso que es, Él no puede quebrantar su propia palabra. Él tiene que dar cumplimiento a su palabra. Y si Él ha dicho que va a traer a juicio a todas esas personas que hacen lo malo, es porque los va a traer a juicio. ¿Sí? Así es que ya no nos sigamos engañando, ¿verdad? Porque imagínense, ¿a poco Dios, ¿sí?, va a echar los colores, las banderas LGBT al infierno? ¿O va a echar al homosexual al infierno? Nos queremos engañar, y sobre todo las mismas iglesias quieren engañar a la gente, para que la gente no sea confrontada con su pecado. Y esa es una mentira de Satanás. Si algo que tiene el Evangelio es que la gente tiene que ser confrontada con el Evangelio. Aquí mismo, ¿verdad?, con el profeta Amós, ¿qué es lo que nos está enseñando? Que Dios trajo diversos juicios al pueblo de Israel, pero como no entendió, porque no se volvió a Jehová, ¿sí?, le dice: bueno, prepárate para encontrarte con tu Dios. Prepárate porque vas a morir. ¿Sí? Se acordarán, ¿verdad?, de aquel hombre rico que estaba haciendo planes y diciendo, ¿verdad?, voy a aumentar mis bodegas, mis lagares, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque los quería realmente aumentar, hacer más grande. Y decía él mismo consigo mismo: oh alma mía, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a disfrutar, a gozar y demás. ¿Y qué le contesta el Espíritu Santo? Necio. Necio, hoy se te viene a pedir Tu alma. el alma. ¿Cuántos de nosotros seguimos indiscutiblemente con esa necedad cuando ya es probable que se nos vaya a pedir el alma? ¿Sí? No podemos seguir viviendo de mentiras, de engaños, sino debemos de vivir ahora sí, ¿sí?, de algo que debe de ser, ¿sí?, el evangelio legítimo y puro, para que no vivamos mal. ¿Sí? Y le dice en Isaías 1:7: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, Comida por extranjeros. asoladas como asolamiento de extraños, y queda la hija de Sión como enramada de viña y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Finalmente, ¿verdad?, lo que les dice, que la hija de Sión, o sea, el pueblo de Dios, está asolado. Está como una enramada abandonada, destruida. ¿Sí? Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Sí? ¿Cómo quedó Sodoma y Gomorra? Destruida por el fuego completamente. ¿Qué guardó aquí Dios? Un pequeño remanente, para que no hubiese sido como Sodoma y como Gomorra. ¿Sí? Y eso, ¿verdad?, tenemos que ver, y esto nos habla de que finalmente Dios
en todas las partes siempre se ha guardado un remanente. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando Elías andaba huyendo y empieza a decirle al Señor, ¿verdad? Pues han matado a todos tus profetas, ya nomás quedo yo, ¿verdad? Y el Señor le responde y le dice, ¿sí?, que él había guardado un remanente que no había doblado rodillas a Baal, ¿sí? O sea, Dios siempre tiene un remanente, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿verdad? Debemos de vivir una vida que glorifique el nombre de Dios, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos. A veces no buscamos el glorificar. ¿Qué significa glorificar el nombre de Dios? Significa tener un estilo de vida. Significa, ¿sí?, que a través de nuestras vidas Dios es honrado, porque la gente dice, mira, fulano, perengano, realmente cómo ha sido transformado. Dios lo ha cambiado, lo ha transformado. Gloria a Dios por todas esas cosas. Y empezamos a ser transformados, ¿sí?, y llevados de gloria en gloria, es decir, subidos de peldaño en peldaño, a ser más semejantes, a tener el carácter de Cristo, a vivir una vida de santidad, porque finalmente, ¿sí?, el mismo libro de Hebreos nos enseña que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Así es que la santidad también, finalmente, que es la palabra del hebreo kadosh, no solamente significa apartarse para Dios, sino significa tener un estilo de vida que glorifique el nombre de Dios, que honre el nombre de Dios, ¿sí? Porque por eso, incluso, si ustedes se dan cuenta, luego nos llaman hipócritas, mentirosos, ¿sí? Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda, e incienso me es abominación, luna nueva y el día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Finalmente, ¿verdad? Aquí Dios les dice, pero todo, su año nuevo, ¿sí?, es abominable. Sus fiestas ceremoniales son abominables. El día de reposo que hacen en la congregación me es abominación, ¿sí? Porque se supone que el día de reposo, ¿verdad?, en los judíos era un acto que de Jehová lo recibe como un perfume grato, agradable. Pero ¿qué es lo que ve Jehová? Jehová ve el corazón, la mente, ¿sí? Y mientras no tengamos un corazón, una mente diferente, renovada, ¿sí?, no vamos nosotros, ¿sí?, a poder hacer absolutamente nada. Siempre nos va a ver Dios como estaba viendo aquí al pueblo judío, ¿sí? Y luego le dice, ya no me traigan más vana ofrenda. Incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Ya no quiero nada, dice, ¿sí? Vuestra luna nueva y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué? Porque ese era un acto exterior, no era un acto interior. ¿Y qué es lo que quiere Dios? La parte interior. Miren, yo con esto no estoy diciendo, porque muchos luego me preguntan, bueno, ¿Dios permite enojarse? Claro que sí, ¿sí? No más que Dios dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, ya me indigné, ya me enojé, ya hice rabieta y demás.
pero no puede pasar otro día que yo pueda seguir enojado. En el final ya, ¿verdad? Hiciste cosas que no, pues ahora lo que viene es perdonar. ¿Sí? Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Algunas Biblias traducen, llenas están de violencia vuestras manos. Había mucha violencia. Los judíos eran gente violenta. ¿Okay? Gente violenta que finalmente, ¿verdad? Dice, yo ya no voy a oír ni porque multipliques la oración. Los judíos oran 5 veces al día, donde les agarra. Ellos no son como nosotros, que nos da vergüenza o demás. A ellos se les agarra ahí en la puerta, ahí y en ese momento, en la carretera, a un lado de la autopista, se orillan y ahí, ¿sí? Se hincan y ahí hacen oración. Y aún con todo eso les dice el Señor, no me interesa tu oración, ni que la extiendas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ¿qué estaba viendo? La parte interior, la parte del corazón, la parte del alma, de los pensamientos. Y había corrupción en esos hombres. Y si algo quiere Dios es precisamente que nos limpiemos en la parte de adentro, porque les dice, mira, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Okay? Muchos de nosotros nos calificamos soberbiamente, pero yo no hago nada malo, yo hago bueno. Eso no es verdad. Cuando nosotros hablamos de que yo no hago nada malo, ¿verdad? Nos estamos excusando, porque es una forma orgullosa, es una forma violenta de decir que no hacemos nada. ¿Okay? Porque lo que Dios quiere es decirle, Señor, yo no puedo, pero ayúdame. Sí, ayúdame a cambiar, a ser un hombre mejor, a quitarme las malas palabras de mi boca, los malos pensamientos de mi mente, ¿sí? Las malas obras de mi corazón, la murmuración, el chisme, el orgullo, la vanagloria y muchas otras cosas que finalmente nosotros siempre estamos cargando con eso. A veces pensamos que por una profesión de fe ya somos salvos, y eso es una mentira. Una profesión de fe no salva a nadie, ¿sí? Lo que salva es que nosotros creamos en el sacrificio de Jesucristo y que esa fe genuina y legítima me lleve al verdadero arrepentimiento, haciendo obras verdaderas de una fe legítima, ¿sí? Porque la fe tiene obras reales de arrepentimiento. O sea, se notan. Ay, mira como Benita de veras que se arrepintió, ¿sí? Ya es otra persona, es más amorosa, ¿sí? Es más decente, ya no habla palabras, ¿verdad? Altisonantes. Ahora, ¿verdad? Nos bendice, ahora. Esa es la parte esencial, ¿sí? Ya no dice malas palabras, ahora, ¿verdad? Brota de su corazón bendiciones. Pero hay una peculiaridad que tenemos que practicar, lo bueno. Porque a veces el problema es que no practicamos lo bueno, ¿sí? Y estamos llenos de maldad. Y nosotros necesitamos practicar lo bueno. Si no hacemos misericordia todos los días, imagínense entonces cuál es la práctica de lo bueno. Y Dios, ¿verdad?, nos pone siempre a alguna persona para hacerle misericordia. ¿Sí? Por eso es que dice, mayor es el que da que el que recibe. Y muchos no queremos entender esa parte. Y no entendemos muchas cosas que dice, mientras yo dé, ¿sí? Hay una ley que es
la ley inquebrantable de la siembra y de la cosecha. Y esto no solamente quiere decir en cuestiones de dinero, en cuestiones de conducta, en cuestiones del corazón y demás. Todo lo que yo siembre, eso es lo que voy a cosechar. Si yo siembro cosas buenas, si yo siembro verdaderamente, ¿sí?, el cristianismo, la obediencia al Señor Jesucristo, indiscutiblemente que yo voy a cosechar todas esas cosas. Si yo siembro, ¿verdad?, en la parte material, mi ofrenda y demás, ¿sí?, si fue escasa, ¿qué voy a recoger? Escasez. Escasez. ¿Sí? Pero si fue abundante y demás, ¿qué voy a recoger? Abundancia. Abundancia. ¿Sí? El problema es que creemos en un Dios, pero no le creemos a Dios en lo que dice. Finalmente dice, pruébame ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Y la verdad es que muchas veces no le creemos a Dios. ¿Sí? Pero todo aquel que es un dador alegre, que cree en todo eso, déjenme decirles que cuando da con alegría y demás, también cosecha con alegría y cosecha conforme a la obra que Él ha hecho en esta tierra. Nosotros tenemos que ser como Jesús. Incluso la gente cuando estaba con Él, ¿verdad?, que era lo que decía, ¿cuántos pescados, cuántos panes tenemos? Porque precisamente Él decía, no vaya a ser que alguno al regresar por el camino desmaye porque no han comido. Eso se llama misericordia, preocupación por los demás. ¿Sí? La palabra de Dios nos manda primero a preocuparnos por los demás, no a preocuparnos por nosotros mismos. El egoísmo, ¿sí?, la vanagloria y la mundanalidad en esta tierra nos demanda y nos dice y nos enseña la filosofía de primero yo, después yo y al último Siempre yo. ¿Sí? ¿Cómo? Vas a amar primero a los demás, ámate a ti mismo, porque si no te amas a ti mismo, ¿cómo puedes amar a los demás? Y pareciera que tiene lógica, pero no es así, ese es un engaño del enemigo para que nos distraigamos del buen propósito de Dios. Finalmente, ¿verdad?, lo que tenemos que buscar es el amor y la misericordia y dar frutos verdaderos de hijos de Dios, para que nuestra fe no sea vana y que podamos ir de gloria en gloria. ¿Sí? Amén. Eso es lo más importante. Y, ¿verdad?, en peldaños, vernos en un espejo, como dice 2 Corintios en el capítulo 3, ¿verdad?, donde ya ese espejo ya no está reflejando a Alejandro, sino se está reflejando Jesucristo en mi vida. Estoy viendo a Jesucristo. Y eso es lo que debemos hacer. Y eso se necesita estar luchando todos los días, estarle creyendo a la palabra de Dios, estar siempre tratando de que obedezcamos la palabra de Dios, ¿sí?, como Dios quiere. Bueno, vamos a orar. Damos gracias, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, por este alimento espiritual, Señor. Te glorificamos hoy, Padre Santo. Recibe toda alabanza, todo fruto de labios que te honren, que te exalten, Señor, que te hagan sublime, famoso, Dios, porque eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios de amor, Señor, y te pedimos que tú transmitas todo eso, Señor, y el fruto del Espíritu Santo a nuestros corazones. Bendice, Señor, a cada una de las personas que están en este momento aquí, y Padre, permite que vayan de gloria en gloria, que sean un ejemplo, Señor, no solamente para ellos mismos, sino para sus familias, para todos aquellos que les conocen. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.